Filosofía, literatura, historia y más, en Estudia Humanitatis Radio, un espacio para la divulgación de las humanidades. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan a través de www.radiomorir.com y quienes nos siguen y escuchan a través de nuestra página en Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión. Les damos las gracias a todas las personas que nos han favorecido con sus likes, sus pulgares arriba. Ya tenemos 60 likes en nuestra página y 126 seguidores. Hemos ido creciendo de a poco. Les estamos muy agradecidos y les pedimos que sigan difundiendo nuestra página para seguir llegando a más público y tener más seguidores. Este es un programa dedicado a la difusión de las humanidades y las artes. Y pues bueno, el día de hoy vamos a contar con un invitado de lujo, un colega a quien respeto y admiro mucho, y pues vamos a platicar un poquito sobre ética, derechos de autor en las revistas universitarias científicas. Pero antes, Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas de esta nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio. Y bueno, muchas gracias por los likes, por suscripción, por seguirnos en la página de Facebook. Una disculpa, no le sé bien a esto. Y bueno, un agradecimiento a nuestro invitado del día de hoy. Y hoy me va a tocar el Recordando A, porque estamos en este mes estamos recordando sobre todo a artistas plásticos y artistas visuales. En el caso de hoy nos toca un artista visual, de artes visuales. Es Henry Cartier-Bresson. Estamos recordando su nacimiento el 22 de agosto de 1908. Bresson fue un fotógrafo francés, considerado el padre de la fotografía moderna. Después de estudiar pintura se dedicó a la fotografía y fue pionero en el uso de la cámara Leica, famoso por su concepto del momento decisivo. Capturó momentos espontáneos y emotivos con precisión y estilo, y fue fundador de la agencia Magnum Photos y dejó un legado duradero en el fotoperiodismo. Bueno, ese fue nuestro Recordando a... Bien, ya próximamente, algún día tendremos, probablemente, no sé si en septiembre o en octubre, pero tendremos un programa dedicado a la fotografía, y pues ya está aquí Alejandro Gómez preparándose, porque además va a coincidir que él va a montar una exposición de fotografía precisamente en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Y pues bueno, para dar inicio a nuestro tema del día de hoy, pues es un gusto presentar a ustedes, a quienes nos escuchan, a nuestro invitado, que es el maestro Nicolás Medina García. Él es historiador y abogado por la Universidad de Guadalajara. Él tiene muchísima experiencia en diseño de páginas web y medios electrónicos desde el 2003. Tiene 18 años de experiencia editorial, siendo pionero además, junto con muchos de sus colegas, en edición de revistas científicas, sobre todo en el CUCH. Ha apoyado el inicio y desarrollo de revistas como Relaciones Laborales Latinoamericanas, Revista Argos, Cuadripartita Ratio, donde publican también algunos colegas del Departamento de Filosofía. Pues dada su experiencia y su amplia capacidad y habilidades, pues cuenta con certificación del Centro de Investigación y Desarrollo de Ecuador, Dirección General de Bibliotecas del UNAM, Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, de Ciencias Sociales y Humanidades. Y pues bueno, él es editor de la revista Sincronía, del Departamento de Filosofía y de Letras, y de la revista Argos y de la revista Árbol Cuestiona. Le damos la bienvenida, maestro Nicolás. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, este tema es muy amplio y muy vasto, muy interesante a la vez. Esperemos pues poder pues platicar un poco de todo lo que supone precisamente esto de derechos de autor, ética en las revistas científicas universitarias. Pero para empezar, también recordarles que nos pueden dejar sus comentarios a través de nuestra página en Facebook, enviar sus saludos también a través de el cuadro, la caja de chat de la estación www.radiomorir.com. Y pues
Para empezar, maestro Nicolás Medina, queríamos preguntarle para nuestro público, en particular para que quienes no tienen mucho conocimiento, ¿qué es una revista científica? ¿Qué caracteriza una revista de este tipo? Bien, en el ámbito editorial de publicaciones periódicas, como lo es una revista en general, pues hay diferentes tipos. Hay revistas de divulgación cultural, revistas de difusión científica, revistas publicitarias, etcétera. La distinción principal que hay en las revistas científicas es de que pues, tienen una intención de dar a conocer los resultados de investigaciones importantes que vayan a la vanguardia y que se rigen bajo ciertos parámetros específicos que son regulados por organismos internacionales. Es decir, no pueden ser información espontánea, no puede ser información de alguna manera coyuntural, interpretativa, que de alguna manera se preste a especulaciones o interpretaciones personales, sino que hay parámetros muy claros, por ejemplo, cómo presentar datos estadísticos, cómo presentar los resultados de una investigación en materia, por ejemplo, de medicina. O sea, no solamente decir, yo supongo que a lo mejor el problema de una pandemia como la que tuvimos hace poco con lo del COVID, puede haber sido por eso. No, o sea, tiene que haber un estudio formal, avalado por un comité científico, y que el resultado tiene que presentarse de una manera que los lectores de estas revistas puedan acceder de manera pronta a esa información y divulgarla completamente o hacer uso de esa información con fines de investigación. Bien, hay una especie como entonces de respaldo para la información que uno puede leer en el internet a través precisamente de estas revistas, ¿no? Porque en internet claro, uno teclea ciertas palabras y bota una serie de información y desafortunadamente muchas personas tomamos lo primero que encontramos. Pero si ya está respaldado por una revista con estas características que cita, entonces podemos tener cierta confianza de que la información no es arbitraria, no es un arranque espontáneo, ni fundada además en pues meras opiniones, ¿no? Y una pregunta que me viene también a la mente y que tiene que ver precisamente con esto, sobre todo pensando no solamente en los lectores, sino en quienes quieren publicar en estas revistas, ¿qué sería o cuáles serían los elementos más o las cosas más elementales que yo, si quiero publicar, debo tener en cuenta para publicar en una revista científica? Bien, primero hay que tomar en cuenta que cuando uno quiere publicar en una revista científica, este documento, esta investigación va a ser sometida a un proceso de evaluación. Una evaluación que la conocemos como evaluación ciego, es decir, un especialista en el área, en la materia de lo que se pretende publicar, va a revisar el documento, el planteamiento, el fundamento, la utilización de las fuentes, que es muy importante, y va a emitir una opinión o alguna recomendación respecto al documento o a los resultados de la investigación. Esto con la intención de establecer como un aval si el documento cuenta con las características específicas de una investigación formal o hay que modificarle algo o hay que agregar sugerencias para el autor, perfeccionar en pocas palabras la información que se va a plasmar en este documento. Ahora, es lo primero que debe tomar en cuenta el autor que pretende publicar una revista. Otro aspecto que yo considero que deben tomar en cuenta son los criterios de publicación. Toda revista tiene una lista de ciertos criterios que deben de estar visibles en su sitio web. ¿Cómo deben estructurar ese documento? Porque según el área, también es el tipo de estructura que debe tener. Por ejemplo, en áreas muy rígidas, ingeniería, medicina, ciencias exactas, los criterios de cómo presentar el artículo, por ejemplo, dice, primero tienes que presentar la información básica, luego los métodos, cómo implementaste, luego los resultados, la discusión y después ya las aportaciones del autor. En el caso de ciencias sociales, es una estructura más básica que es la introducción, el desarrollo que viene siendo la discusión y las conclusiones del autor, a qué conclusiones llega. En ese sentido, es muy importante que los autores le echen una revisada muy a fondo a esos criterios de publicación y fundamentalmente también a las cuestiones de los códigos de ética. Aquí hay una recomendación que yo hago a los autores. Cuando quieran publicar un artículo, revisen si esta revista a la que pretende enviar su artículo cuenta con esas certificaciones o cuenta con esos criterios de una manera formal, o también
si cuenta con un código de ética, que ahí también se establece qué se debe hacer y qué no se debe hacer por parte de los autores, cómo deben presentar la información. ¿Por qué? Porque es una revista que no mantiene, por ejemplo, o que no establece criterios de evaluación, por ejemplo, los dictámenes de que el especialista haya revisado el artículo, o que no quedan claras sus políticas editoriales, pues entonces es una revista que a lo mejor no cumple con estos parámetros o estos estándares que exigen las instituciones internacionales, ¿no? Entonces sería de dudosa, como dirían por ahí, de dudosa procedencia, ¿no? Entonces es lo primero que tienen que revisar. Hay infinidad de revistas que andan circulando ahorita por internet. Yo me he dado cuenta de que hacen invitación de revistas que le dicen a los autores, mándanos tu artículo y en 3 semanas ya tienes la publicación. Te garantizamos que es una revista indexada, que te vamos a dar un ISSN, que te vamos a dar una constancia de que fue publicado tu artículo, pero tienen costo. Un costo que lo establecen en euros o en dólares o en pesos mexicanos, ¿no? Es válido que una revista cobre por la publicación, pero hay que tener mucho cuidado también con eso, porque hay revistas que entran a lo que conocemos como acceso abierto, que son revistas de difusión científica, pero que no se puede lucrar con el conocimiento, porque se supone que es un derecho humano, el acceso a la información y el acceso al conocimiento científico. Y hay revistas que restringen este aspecto, cobran por publicar, cobran por consultar, pero entonces es una manera como de limitar ese acceso al conocimiento. Yo sugiero a los autores que busquen revistas que sean de acceso abierto, que no les vayan a cobrar, pero que sí cuenten con certificaciones internacionales, que cuenten con este proceso de evaluación, que tengan un proceso claro, definido, incluso si hay algún tipo de controversia, algún problema legal que pueda entrar el autor, de qué manera se van a dirimir estas situaciones, cuáles son las instancias que van a intervenir para que se pueda resolver cualquier tipo de conflicto, ¿no? Bueno, Alejandro. Bueno, recordarles, estamos aquí platicando con el maestro Nicolás Medina, estamos platicando sobre ética y derechos de autor en las revistas científicas universitarias, pensando principalmente en revistas de nuestra casa de estudios, la UDG. Pero bueno, yo tenía 2 preguntas, profesor. En el caso de los comités, ya nos comentó que hay expertos sobre ciertos temas, me imagino que se consultan en el caso de que el comité no esté integrado por ciertos temas que puedan ser muy modernos, no sé, pensando por ejemplo cuestiones de género, que quizás a veces los comités no tienen a la mano a los investigadores ahí. Los comités también tienen la capacidad de invitar a algunos otros expertos en temas en los cuales dentro del comité no haya alguien que maneje esos temas. Ese por un lado sería una pregunta. Y la segunda es, en el caso de los usuarios de las revistas electrónicas, ¿dónde pueden acceder a verificar cuáles son las certificaciones que tiene cada revista? Bien. La primera pregunta es una responsabilidad del comité editorial, y principalmente, como es mi caso como secretario técnico, estar en constante comunicación con académicos, no solamente de mi universidad, sino a nivel nacional y a nivel global. Es decir, es una búsqueda que uno hace para tener una cartera amplia de especialistas. Por ejemplo, en una ocasión nos llegó un artículo a la revista Sincronía que hablaba sobre cuestiones de arqueología. En el comité editorial no hay ningún arqueólogo. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar a un especialista que tenga ya una trayectoria reconocida de otras universidades y se le extiende la invitación para que dictamine o evalúe ese tipo de artículos. En este caso, Sincronía tiene una cartera muy amplia de evaluadores y siempre andamos buscando más y se hace una convocatoria o se emiten invitaciones ya directamente con estos investigadores a fin de contar, digamos, con especialistas de diferentes áreas. Pero es responsabilidad del comité editorial o de secretario técnico editorial. En la segunda pregunta, cuando un usuario ingresa a la plataforma en la que está publicada la revista, cuando son revistas científicas y que tienen certificaciones, estamos obligados a que a la primera vista estén los accesos a esas certificaciones. Por ejemplo, en el caso de Sincronía nuevamente, si ingresamos a su sitio web, en la primera página aparece ahí una columna de cuáles son los índices a los que está inscrito la revista. Y para que la revista pueda ingresar a estos índices hay requisitos muy importantes que se tienen que estar cumpliendo y actualizando constantemente.
propósito de esto me vino una pregunta a la mente con lo que comentaba también acerca de las revistas que invitan y ofrecen pues publicar a las personas sus artículos, pero tienen un costo para que la persona pueda publicar. Estas revistas no tienen estos comités de evaluación, o sí lo tendrán, porque si uno paga de entrada para que le publiquen a uno el artículo, luego uno puede darse como a pensar que ya por el hecho de pagar, ya y con la promesa de que se va a publicar el artículo, se publica así tal cual. Exactamente. En el ámbito editorial de este tipo de revistas hay algo que se le conoce como revistas depredadoras o predadoras, dado caso. Por lo general son revistas que simulan un proceso de evaluación, pero realmente no lo hay. Y como es una cuestión en la que se tiene que conservar el aspecto de la secrecía, solamente los editores conocen a los evaluadores, el autor realmente nunca sabe o no llega a conocer quién evaluó su artículo, solamente recibe una respuesta o una serie de recomendaciones finales, pero no sabe quién lo evaluó. En algunos casos habrá alguna revista que dice, bueno, ya una vez publicado el número, dirá, este artículo lo evaluó X investigador, pero es muy raro encontrar alguna revista que lo haga público. Entonces, estas revistas que cobran, pues sí dicen que tienen un proceso de revisión, de evaluación por especialistas, pero a mí me salta a la mente este proceso porque dicen, si tú pagas, te garantizamos que tu artículo se publique en 3 semanas. Y un proceso de evaluación no es así de sencillo. Nosotros le damos a un evaluador un término para, desde que recibe el artículo, él, al momento de que emita su veredicto, por decirlo de alguna manera, un proceso de entre 3 o 4 semanas para que lo pueda leer. Y una vez que lo lee, se tiene que enviar los resultados otra vez al autor, que atienda las observaciones que se hagan, y se vuelve a revisar el documento. Entonces, a mí me parece que es imposible que en 3 semanas, desde que el autor envía su artículo, a la tercera semana ya esté editado, procesado, revisado, corregido. En 3 semanas eso prácticamente es imposible. Esto más bien tiende a ser una especie como de negocio editorial, que igual yo digo, es válido pues, pero sí está un poquito medio dudoso su proceso editorial, ¿no? Puede ser eso riesgoso para el que publica, ¿no? Es decir, Claro. para la persona que manda su artículo, porque en cierto momento, si uno no tiene ese proceso de evaluación por otra persona, uno a lo mejor da por sentado de que la información que está mostrando es verídica, es fidedigna, que está fundamentada en fuentes, y a lo mejor capaz uno está diciendo cosas no solamente incoherentes, sino además hasta capaz que se está, ¿cómo decirlo?, fusilando ideas sin saber que se las está fusilando. Y eso nos lleva precisamente a algo que platicábamos, por lo cual creímos que este tema sería muy, muy relevante para el público que nos escucha, el plagio. Claro. ¿Qué Sí, es el plagio? en este caso eso es muy interesante, porque precisamente un artículo no solamente es revisado por un especialista, sino también por un comité técnico. Se tiene que revisar, una primera revisión es que cumpla con los requisitos que establece una convocatoria. Segundo requisito, o más bien segundo proceso, que cumpla con la estructura que se está solicitando. Parte de nuestro trabajo editorial, revisar que las fuentes estén bien citadas, que todas las fuentes que está citando vengan en una lista final de referencias, y ya una vez que está bien cuadradito el documento, es cuando se manda a evaluar. Ya es una segunda evaluación, ¿sí? Entonces, hemos descubierto o hemos detectado muchas veces que en estas modalidades de evaluación se llegan a dar situaciones que se podrían considerar como plagio, y la principal o la más común es que copian textualmente un fragmento de algún otro documento y no lo citan, y lo hacen pasar como algo propio. Esa es la más común. Pero hay otras modalidades de plagio que a veces se nos escapan de manera involuntaria, en el cual puede ser que sí estoy citando, pero pongo mal la referencia. Entonces, técnicamente, eso también es un plagio, porque estoy entonces simulando una referencia o desviando al lector con una fuente que a lo mejor no existe. ¿Sí? Otra, cuando quieren manejar una especie de parafraseo, que dicen, agarro este fragmento de un texto, medio lo cambio y ya me liberé de la responsabilidad. No, también hay plagio ahí.
Afortunadamente existen herramientas electrónicas muy importantes que nos ayudan a detectar este tipo de simulaciones de texto, ¿no? Una de ellas es Turnitin, que lo manejaba hace tiempo con ACID, y recientemente apareció lo que es Authenticate. Estas herramientas no solamente detectan la similitud del documento, del texto con otros documentos, sino que también revisan la sintaxis del texto, aunque le cambien palabras, va a ser prácticamente la misma sintaxis, y así es como se descubren los plagios. El informe final que arroja este sistema puede determinar cuándo se copió el documento, de dónde se copió, incluso a veces hasta de qué equipo, poniendo la IP de la máquina o la MAC address de la máquina, cuándo se hizo esta copia del texto, ¿no? Entonces es una cuestión que si nosotros cuidamos muchísimo, porque a ningún autor le gusta que le digan que su documento tiene plagio. A ninguno le parece, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado cuando identificamos esto y cómo lo vamos a manejar, para que también no se hieran susceptibilidades, ser más éticos en cuanto a cómo presentar una situación así. Y pues sí, la recomendación es de que aporten completamente algo novedoso los autores y revisar precisamente los lineamientos editoriales, porque ahí, en el caso de las revistas que nosotros manejamos, establecemos cómo se tienen que hacer este tipo de citas. Otra modalidad es a lo que denominan el autoplagio, o lo que nosotros determinamos reciclaje de texto. Esto es cuando ya un autor ha trabajado ciertos temas o ya ha publicado otros artículos, hace una recolección de esa información y lo presenta como algo nuevo. En una ocasión ya en la revista de Sincronía tuvimos un caso de una autora que manda un artículo, cuando lo revisamos arrojó cerca del 80% de similitud con otro artículo de ella misma que había publicado en la misma revista hace como 15 años. ¿Qué crees? Entonces quizás esta autora pensó que a la distancia a lo mejor ya no iba a ser detectable. Pues sí lo fue. Sí lo detectamos, lo checamos, se le solicitó a la autora pues que revisara esta situación, no le pareció, evidentemente. Esto es la misma autora, de modo que yo me denuncie a mí misma. Y no, es que a lo mejor por la ley esto no está sancionado, ni siquiera está contemplado, pero esto es una conducta antiética. Por eso que yo sugiero que revisen este código de ética, para que revisen qué vamos a considerar como algo ético, algo no ético, algo legal o algo ilegal. Bien. Alejandro. Bueno, recordarles, estamos aquí charlando con el maestro Nicolás Medina. Él es experto en diseño web y edición de revistas, principalmente de revistas científicas universitarias. Y profesor, yo quisiera preguntarle, como en el caso, ya platicaba, el profesor preguntaba con respecto de este tema un poquito tabú, o pongámoslo polémico, del plagio, también el riesgo que hay para el público, ¿no? Claro. Quien consulta un texto y quiere hacer una referencia o citar este artículo que quizás tenga alguna información plagiada o que no haya sido evaluada por un comité de expertos, quizás ahí también está un riesgo, sobre todo pensando ahora pues que los jóvenes, me incluyo quizás, aunque trato de hacerlo cada vez menos. Sí, ya no es tan jovencito aquí. Ya no soy tan joven. Ya es chavorruco. Pero bueno, últimamente la mayoría de los jóvenes que tratan de hacer un trabajo ya de investigación o algún ensayo, recurren cada vez más a buscar la información en internet, y entonces ahí hay un riesgo muy grande. Claro. ¿Qué opina usted con respecto de estas publicaciones que se hacen, como dice usted, sin la evaluación de un comité de expertos, democratización, digamos, de la opinión pública con respecto a las redes? Pero bueno, ¿qué opinaría usted y pues qué recomendación le haría a los jóvenes? Yo mi recomendación sería vayan a los textos publicados que tengan ya cierto respaldo, pero bueno, seguramente los jóvenes no querrán revisar una enciclopedia gigante, ¿no? Entonces, no sé, ¿nos podría hacer una recomendación? Claro, aquí hay una cuestión muy interesante, ¿no? Es responsabilidad de los editores de una revista no dejar pasar un texto que contenga plagio. Hay filtros para esto, ¿no? Entonces, una revista, como lo comentamos hace un momento, estas revistas predadoras que cobran todo y que es de dudosa
digamos, calidad editorial, pues evitarlas, de preferencia evitarlas, porque hay ahí muchos elementos que no cuadran o elementos que pueden, de los que se puede dudar su calidad en general. Y en el caso de los alumnos, efectivamente, la mayoría de los alumnos buscan información en internet de primera mano, lo que encuentro lo pongo, incluso para un trabajo de fin de cursos. No hace mucho me invitaron a dar una plática a los alumnos de primer ingreso en el departamento de filosofía, y yo les decía que hay que evitar precisamente ese tipo de cosas, el plagio. Le comentaba a los alumnos de que los maestros han sido muy bondadosos en solamente no tomar en cuenta ese trabajo o darles una regañada, porque al hacer un plagio están cometiendo un delito, y de una manera legal, si yo descubro que alguien comete un delito, tengo la obligación de denunciarlo. En este caso, el maestro tendría la obligación de denunciar a esos alumnos que están plagiando. No lo han hecho, ¿por qué? Porque, bueno, están en una etapa formativa, con llamarle la atención es más que suficiente. Pero sí recomendarles a los alumnos, pues que lo eviten, y si van a utilizar fuentes, es también responsabilidad de los docentes, inculcar la buena búsqueda de información, qué tipo de páginas pueden accesar. Yo recomiendo que busquen revistas que efectivamente tengan sus certificaciones de calidad editorial, porque estos directorios a los que estamos inscritos no solamente se evalúa el aspecto visual, sino también el proceso editorial. Entonces, con lupa están revisando cómo procesamos un artículo. Entonces, si la revista cuenta con esa certificación, entonces se puede confiar en esa calidad. Y es lo que deben hacer los alumnos. Igual, si consultan un artículo en una revista especializada, que aprendan a citarlo, que aprendan a manejar y procesar esa información. Eso incluso les va a ayudar muchísimo al final de su carrera para elaborar su tesis. Para esto es muy interesante, por ejemplo, digamos, los sistemas de citación, que hay varios sistemas, MLA, Chicago, Harvard, ahorita el más común es APA, que aprendan a manejarlos, porque eso les va a facilitar muchísimo, no nada más localizar la información, sino también a procesar esa información como debe ser la manera correcta, ¿no? Muy bien. Bueno, nada más rápidamente para saludar a Paulina López, que le ha dado like a nuestro video, a nuestra transmisión, y a Rosa Irene Guillén, que a propósito nos deja un comentario en el chat de la página. Buenas tardes, dice, saludos desde Vocacional Rosa Guillén. Excelente. Pues va de regreso un saludo. También saludo a Claudia Macías, que nos había dejado un mensaje ya desde incluso antes de empezar el programa. Gracias por su atención. Le recordamos a todos quienes nos ven y oyen a través de la página de Facebook Estudio Humanitatis Radio, que pueden dejarnos sus preguntas, sobre todo sobre este tema, que es muy importante para quienes nos dedicamos al estudio y divulgación de las humanidades, pues saber cómo publicar correctamente un artículo, a qué revistas hay que enviarlos, y pues también nos pueden dejar sus preguntas a través de el chat en vivo de la página de la estación en www.radiomorir.com. Y hacía usted la mención de pues bueno, estas cuestiones del plagio, y que hoy en día tal vez sea más complicado, no sé, usted nos dará su opinión desde su experiencia, con el uso de la llamada inteligencia artificial. ¿En qué medida este asunto de la inteligencia artificial puede representar un reto para las revistas y sobre todo para los comités editoriales detectar cuando efectivamente es algo elaborado por alguien que quiere publicar o recurrió a esta herramienta? Y ya después, engarzado precisamente con esto, un asunto que también nos ha salido como liebre saltando, pero que ahora vamos a abordar y que quisiera que nos platicara un poquito, este aspecto legal que involucra, supongo, derechos de autor. Bien. Sí, esto de la inteligencia artificial es una modalidad que se está dando apenas ahorita y que es muy interesante por dos vertientes. La primera, va a facilitar muchísimo los procesos editoriales en las revistas. Se puede de alguna manera automatizar todo un proceso desde que se recibe el artículo hasta que se publica. Eso lo puede generar la inteligencia artificial. Pero también está la contraparte. Va a ser muy difícil identificar si un artículo fue elaborado por una persona o fue elaborado por inteligencia artificial. No hace mucho salió una publicación
en la que se hablaba de que un sistema de inteligencia artificial escribió un artículo completo, se mandó a una revista especializada, se sometió a evaluación y pasó la evaluación. Lo hicieron como una prueba para ver cuáles serían precisamente este tipo de riesgos. Pero yo creo que sería muy difícil que de buenas a primeras la inteligencia artificial pudiera discernir, pudiera de alguna manera identificar los aspectos elementales de una investigación científica. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con la argumentación, con el raciocinio humano, que solamente una persona lo podría dar. A lo mejor la inteligencia artificial ahorita lo que puede brindar son herramientas de búsqueda, pudiera dar algunas vertientes, cómo puede procesarse, digamos, cierta información, pero al final de cuentas quien termina elaborando un documento completo será una persona, un investigador. Le va a facilitar mucho el trabajo, pero sí es muy importante que las revistas cuenten también con estrategias para identificar cuando es un documento elaborado por una persona y cuando es un documento elaborado por la inteligencia artificial. Desafortunadamente, en términos legales, en la actualidad todavía la legislación está un poco atrasada en ese sistema. No hay todavía un tipo penal que pueda determinar si un documento elaborado por inteligencia artificial puede ser sancionable o no, o a quién le corresponden los derechos de autor. Ahí es lo interesante, porque los derechos de autor hay que recordar que tienen un principio de paternidad, es decir, así como un padre, un papá, una mamá cuida a sus hijos, que al final de cuentas pues emanan de ellos, pues igual un texto, un documento, una creación de una persona es como su hijo. Tiene que cuidar todos los aspectos que están alrededor de este ente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por eso adquiere todos este tipo de derechos de cuidado, de protección, de darle reconocimiento de creador de este producto. Desafortunadamente, como les digo, todavía está en veremos, todavía está en pañales esta legislación. Ya hay propuestas, pero está en propuesta una legislación que de alguna manera determine hasta dónde puede ser sancionable o revisado por la ley esa inteligencia artificial. ¿Sí? Falta mucho todavía por revisar, o cuáles serán los alcances científicos, académicos, legales, personales que puede generar esta condición, ¿no? Perdón, antes de que nos platique y nos dé una noción más o menos general, pero sucinta, sobre derechos de autor, porque me venía a la mente un curso que recibimos precisamente sobre el recurso de la inteligencia artificial para la generación de contenidos mediáticos para nuestras clases, para los que somos docentes, y algo que pude constatar y que además nos advertía muy bien el capacitador, era que lo que produce la inteligencia artificial no es 100% confiable porque comete errores. Claro. Y yo lo vi cuando le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera un conjunto de diapositivas sobre la vida y pensamiento de Juan Duns Scoto, y resulta que me botó información errónea. Y aunque un autor, una persona, no le diera la tarea a la inteligencia artificial de hacer todo un artículo, si le da partes de ese artículo a la inteligencia para que lo haga, aún así no debería ser tan confiado como para decir, claro, todo lo que produce está bien, ¿no? Exactamente, y precisamente es donde yo hablo del raciocinio humano, ¿sí? Precisamente por esa situación. Porque no hay que olvidar que la inteligencia artificial, al final de cuentas, es una máquina, no piensa. Podrá tener habilidades de búsqueda, habilidades de estructurar cierta información, pero no de razonar sobre esa información. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va a hacer una búsqueda de información en general, global. No va a tener, a lo mejor, en estos inicios, un criterio de selección de información específica. Por ejemplo, si yo le pido a la inteligencia artificial que redacte un párrafo sobre, no sé, X tema, ¿no? Va a buscar tanto en páginas de internet, páginas científicas, artículos científicos, información, por ejemplo, de Wikipedia, que en Wikipedia pues todo el mundo le puede meter mano y que es lo más desconfiable, ¿no? O lo menos confiable ahí. Entonces va a buscar todo lo que contenga esos parámetros de búsqueda, palabras clave o ciertos temas, pero no va a distinguir entre lo que es, digamos, algo realmente ya revisado, procesado, confiable, a lo que no lo es.
Entonces ahí es donde entraría el factor humano, pues para poder manejar esta información como debería de ser, ¿no? Yo también entiendo pues que hay libros publicados de expertos que no necesariamente están en la red. También ahí entraría cierta información que la inteligencia artificial no podría rescatar. Y bueno, eso es bastante interesante porque luego seguramente habrá ya compañeros en la carrera que tienen como que se les hace fácil de repente recurrir a esta información. Bueno, recordarles a quienes nos empiezan a sintonizar, estamos platicando con el maestro Nicolás Medina, estamos charlando sobre ética y cuestiones jurídicas sobre la edición de textos y publicaciones en revistas científicas universitarias. Profesor, yo tenía una duda con respecto a cuáles son los lineamientos o en qué debería pensar primeramente una persona que quisiera iniciar la publicación de una revista. Pensemos, no sé, que de repente un grupo de estudiantes de la carrera, por ejemplo, quiere iniciar una revista para publicación de estudiantes y vayan entrenándose un poco en esta cuestión de hacer publicaciones. ¿Cuál es lo primero que debería recurrir estas personas que quisieran iniciar una revista? Digamos, abusando un poco de la experiencia que he tenido de una serie de revistas, un poquito, quizás nuestro radio escuchas alguno quisiera hacer una revista, no sé. Ok, bien, lo primero es tener un objetivo claro del por qué quieren tener una revista. Porque no solamente puede ser que se me ocurre hacer una revista sobre qué, pues de lo que sea, hay que meter chile, mole y pozole, ¿no? Si se pretende hacer algo serio, formal, pues sí tener muy claro cuál va a ser, digamos, la línea temática de la revista, o si va a ser monotemática o multitemática, cuál es el objetivo, el alcance de lectores que quiere tener, a dónde pretende llegar, y cuál va a ser la aportación que va a hacer a la comunidad de lectores. Porque igual, puede haber muchas revistas de estudiantes, pero que a lo mejor no se rigen bajo este tipo de dinámicas. Simplemente lo quieren para presentar sus trabajos finales del semestre o para empezar a empaparse. Pero si quieren hacer algo más formal, pues sí tienen muy claro para dónde quieren ir, cuál es el objetivo, a qué público va a ir dirigida, cuál va a ser la línea central del tema, ¿no?, de la revista. Ahora sí, maestro, una noción más o menos sucinta de derechos de autor por estos aspectos legales, es decir, si alguien incurre en plagio, pues está dañando, y como usted lo decía, está dañando la propiedad de alguien, la paternidad, la creación de un producto que es de alguien. ¿Qué nos podría decir qué es derechos de autor y cuáles serían los derechos más básicos que alguien que quiere publicar debe vigilar al momento de elaborar su texto y no cometer plagio? Bien, aquí hay una cuestión que también hemos identificado desde hace tiempo. Para empezar, el derecho de autor básicamente es el reconocimiento a la creación, a su autor, al creador, ¿sí? Esos son los derechos de autor, dar ese reconocimiento a quien elaboró una obra. Y no basta, o más bien, no solamente es hasta que esta persona registre o publique en una formalidad esa obra. Legalmente, estos derechos se adquieren desde el momento en que una persona, la idea que tiene, la plasma en un soporte técnico, impreso o electrónico, sin necesidad de registros. Porque una vez nos pasó de que una persona decía, es que yo quiero publicar un artículo, pero está basado en una obra porque ni siquiera ha sido publicada. No, espérate, pero si ya fue publicada, aunque sea en un impreso, y no está registrada, no, pero es que no tiene registro, no, pero de tal manera ya está plasmada en un soporte, con eso ya adquiere todos los derechos, ¿sí? Y ya tiene, digamos, el respaldo legal. O sea, es decir, hay quienes piensan que hasta que se tenga ya una cuestión legalizable, ya hasta entonces, a partir de ahí puedo tener yo los derechos. No, y no es así, es el momento en el que mi idea es plasmada en un soporte. A partir de ahí yo ya tengo los derechos y los puedo reclamar. Entonces, en ese sentido, ya cuando pasa ese impreso o ese soporte a una formalidad, pues bueno, ya es más fácil, digamos, solicitar un registro, como es el caso de los ISBN en los libros o el ISSN en las revistas. Y para ello es muy importante, por ejemplo, como en el caso de las revistas electrónicas, si yo quiero tener
digamos, el reconocimiento de los derechos de mi obra, también tengo que poner atención en cómo maneja la revista esa cuestión de los derechos de autor. Lo común es que cedan esos derechos a la institución o a la editorial. Y ahí pierden el derecho patrimonial. Los derechos de autor tienen que ver con dos tipos de derechos. El derecho moral, que es el reconocimiento a haber creado la obra, y el derecho patrimonial. El derecho patrimonial consiste en que el producto final pues le pertenece a quien es titular de esos derechos y pueden ser transmitidos a un tercero. En este caso, por ejemplo, en publicaciones tradicionalmente en la universidad, los derechos patrimoniales se le cedían a la universidad. Entonces, si yo como lector quiero utilizar esa publicación o ese artículo y quiero hacer una antología, tendría que pedirle permiso al titular de los derechos patrimoniales para poder hacerlo. Hoy en día hay una serie de licencias que se manejan, que se conocen como Creative Commons. Este tipo de licencias están surgiendo precisamente para revistas de acceso abierto, que es para que haya una circulación mayor a la investigación, a los productos, a los resultados de investigación, pero que le permitan al autor no solamente el reconocimiento del derecho moral, sino también el derecho patrimonial. Y aquí viene una cuestión muy interesante, porque entonces la editorial, en este caso una universidad, ¿con qué derecho se queda? Y se convierte nada más en un espacio de difusión, de divulgación del conocimiento científico. Nada más es un espacio en el que yo como autor deposito ahí la información, pero yo conservo el patrimonio y yo conservo la moralidad. Si yo como autor le doy permiso a los lectores de que usen mi obra, pues lo establezco a través de este tipo de licencias, en el que cualquier persona que quiera utilizar mi investigación la puede publicar, transmitir, modificar e incluso republicar sin necesidad de contar con una autorización de mi parte o con una autorización por parte de la institución. ¿Por qué? Porque precisamente se considera que el acceso a la información y el acceso a la ciencia tiene que ser un derecho universal. Entonces, la cesión de derechos restringe ese principio básico de derechos humanos. Por eso es que ahora las revistas se están optando por la adopción de este tipo de licencias. Que igual hay instituciones que se niegan un poquito, se reservan un poco este tipo de derechos y quieren conservar todavía los derechos patrimoniales. En el caso de las revistas de acceso abierto, como lo es en el caso de Sincronía y de Argos, se manejan las licencias de uso de obra literaria, en el cual están ligadas a las licencias Creative Commons, en el que se le permite al lector este tipo de libertades, utilizar los artículos, publicarlos en una antología, lo que guste, siempre y cuando, si hay una condición, mencione que la primera publicación de ese documento se hizo en la revista. Siempre tiene que dar el crédito a la revista, siempre, en todo momento. Entonces aquí, si no le da el crédito, entonces ahí sí ya incurrimos en una informalidad o en una irregularidad. Perdón, y en ese sentido entonces queda de alguna manera protegida la autoridad primaria de la persona que publicó por primera vez el texto, ¿no? Y ya no se podría como considerar un plagio. Así si es. No hiciera ese reconocimiento, entonces sí estaría ya entonces plagiando. Cae en el tipo penal del plagio. Ajá. Bueno, del robo, por decirlo una, porque el plagio como tal, la palabra plagio, no aparece en los códigos penales. Pero al ser un patrimonio, aunque sea un patrimonio intangible, porque estamos hablando de revistas electrónicas, o al ser el producto de un autor, al final de cuentas se convierte en una propiedad. Y el robo es la sustracción ilegal o sin autorización de una propiedad. Es por eso que entra en este tipo penal, del robo. Por lo tanto, pues se sanciona con lo que establecen las leyes. Hay quienes dicen, no, pero es que el plagio, como no está en la ley, entonces yo puedo plagiar, no me pueden sancionar. Ah, no, claro que sí, porque es un robo calificado. En pocas palabras, estás robando mi patrimonio, aunque sea intangible, pero es mi patrimonio y yo conservo ese derecho. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante también que cuando vayan a publicar en un artículo, vean cómo maneja esa revista esta cuestión de los derechos de autor y cómo se le va a dar reconocimiento a los autores. Alejandro. Maestro Nicolás, preguntarle con respecto a cuáles son las ventajas y desventajas que tiene la publicación de una revista física y una revista digital, digamos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que usted identifica? Comentaba antes de que iniciáramos el programa que hay una tendencia a que las publicaciones de revistas físicas vayan a desaparecer. Pero bueno, ¿qué ventajas y desventajas tiene una con respecto a la otra, por ejemplo?
Bueno, la primera gran ventaja que tiene una publicación electrónica o digital es el alcance. El alcance global que puede tener, porque al estar publicada en un soporte electrónico en la red, pues puede llegar a cualquier parte del mundo sin necesidad de costos extras, por decirlo de alguna manera. A diferencia de una impresa que sí implica gastos de distribución, gastos de publicación, gastos a lo mejor para la elaboración de los ejemplares, y que cada vez que se tenga que publicar pues genera costos, y que últimamente han sido costos muy elevados. Una revista electrónica pues no, se hace digamos, tiene un costo inicial, pero hasta ahí se queda. Y se puede estar difundiendo y divulgando y puede llegar a un alcance mayor. O sea, esa es la primera ventaja. La segunda, la cuestión de las referencias. Una revista electrónica es más fácil que llegue al público y pueda ser referenciada en otras publicaciones o en otros estudios, a diferencia de una impresa. El acceso que tiene una persona, un lector, a una impresa es muy limitado. Tiene que sortear una serie de dificultades para accesar a esa información que está en un soporte físico, a diferencia de una electrónica, que no basta nada más con tener acceso a la red para poder ingresar a estas revistas. Entonces, básicamente son esos ventajas y desventajas. La desventaja para una empresa es que su rango de acción va a ser limitado, por lo general es más local, muchas veces quedan los ejemplares almacenados en una bodega, ¿sí? Entonces que ese problema no lo va a tener una revista electrónica. Esa es una especie como de oportunidad que tienen las personas para plagiar textos, ¿no? Cuando son revistas en físico y sobre todo cuando se publican en regiones muy distantes. Así es. Porque de repente a lo mejor una revista de circulación en Argentina que alguien puede pensar, pues acá no llega esta revista a México, pues voy, me plagio algo de allá y lo presento acá como... Exactamente, propio. Precisamente es uno de los principios por los cuales se está optando por las publicaciones electrónicas, para poder identificar el manejo de esa información. Y aquí viene otra cuestión que a mí me parece también muy, muy interesante, que es que una revista electrónica puede tener elementos cuantificables, es decir, cuántas veces se descarga el documento, quién lo está consultando, de dónde se está consultando, quién me está citando, que eso pues es muy difícil establecer en una revista impresa. Es muy difícil medir el impacto que tiene. Una electrónica, pues sí, hay precisamente estos directorios o estas instituciones globales que vigilan el proceso editorial, pues también establecen este tipo de estadísticas. Hay una plataforma que se llama Crossref, que son los encargados de establecer el número DOI, que es un número único de publicaciones digitales y electrónicas. Con ese número, que es único para una sola publicación, un solo artículo, con este puede rastrear el movimiento que tiene esa publicación. Por eso que una revista electrónica es muy importante que su artículo tenga ese número DOI, porque es un registro universal que va a estar plasmado en todo donde se utilice esa publicación, y va a estar referenciado con otro tipo de plataformas. Por ejemplo, ORCID. ORCID es un registro de los autores en el que viene siendo como una especie de currículum vitae en la red. O sea, el autor se registra en esta plataforma ORCID y él va plasmando ahí toda su actividad académica, incluyendo las publicaciones. Entonces ORCID se vincula con Crossref, y cada vez que alguien cite al autor, pues estas dos plataformas van a estar interactuando, y una le va a decir a la otra, mira, el artículo que yo registré con el número DOI, ya lo están citando en tales lugares. Entonces le avisa al autor, señor autor, a usted ya lo están citando en estas publicaciones. ¿Sí? Y eso pues le da un realce a la publicación, se establece un factor de impacto del tema del autor, incluso una promoción para el autor, y cuáles son los temas que están vinculados al tema que está manejando ese autor. Eso es un beneficio para el Claro. autor mismo, porque luego las instancias públicas que se encargan pues de pedirle al autor cuántas veces te han citado, pues bueno, ese es un plus, ¿no? Porque Claro, eso exactamente. le ayuda mucho. Bien, estamos ya casi al cierre de nuestro programa. No sin antes agradecer a Isela Castillo, que compartió el video y le dio like, Rosa Irene Guillén, a quien ya saludamos, a Paulina López Aguilar, bueno, Eric Márquez, que es el administrador de la estación y que nos apoya también con la difusión del video, y a todos los que nos han escuchado también a través de la plataforma www.radiomorir.com.
Maestro, pues aprovechar los 2-3 minutitos que nos quedan. Muy bien. Invitación al público para que lean y vean si, pues los criterios editoriales para publicar en Sincronía y en Argos. Bien, lo principal es de que los criterios editoriales están plasmados en las páginas. Hay que, en Google, pueden poner revista Argos UDG o Sincronía UDG y va a aparecer un link. Les aviso que acabamos de cambiar de plataforma. Antes estábamos en una plataforma libre que era solamente un formato HTML y ahora migramos a Open Journal System, que es todavía más completo, se arroja muchas estadísticas, pero accesando a la primera plataforma, a la anterior, ahí está el vínculo directo para ingresar a la nueva plataforma. Pueden mandar sus artículos en cualquier momento del año, se van a someter al proceso de revisión, vamos a estar interactuando con los autores, porque procuramos también una cuestión formativa para los autores. O sea, no desechamos que van a estar primero los artículos, sino que les vamos explicando qué pueden mejorar, cómo lo pueden mejorar, para que realmente su trabajo, porque le damos importancia a la aportación que hacen, su trabajo pueda ser publicable, y no solamente publicarlo, sino también promocionarlo por la misma revista. Entonces, echen una miradita ahí en criterios editoriales, para que vean de qué manera tienen que enviar su documento, cuántos son los tiempos de revisión y proceso editorial, y cuándo va a aparecer publicado. Bien, bien. Pues ahí está la invitación para que nos puedan leer, porque yo he tenido la fortuna de que en Sincronía pues me han publicado un par de articulitos ahí en lo individual y también con otro colega. Y pues bueno, está la invitación para que lean estas revistas, las difundan, especialmente pues Sincronía y Argos, que son las que principalmente coordina nuestro invitado el día de hoy. Y pues para la próxima semana hacerles la invitación que tendremos a una egresada ya casi del doctorado en Humanidades, Alejandra Ángeles Dorantes, que nos hablará de su investigación de tesis sobre teatro novohispano y el iris de Nueva España. Pues, maestro Nicolás, muchas gracias por su presencia en nuestro Igualmente, programa. muchísimas gracias y un agradecimiento a los radioescuchas. Estudia Humanitatis Radio, será su casa cuando quiera venir y platicar con nosotros sobre algún tema de interés para las humanidades, pues será bienvenido. Gracias, Alejandro Gómez. Pues muchas gracias, profesor. Maestro Nicolás, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Sintonícenos el próximo viernes a las 6, por favor. Muy bien, pues esto fue su programa Estudio Humanitatis Radio, un espacio para la divulgación de las humanidades y las artes. Buenas tardes y hasta la próxima. Esto fue Estudio Humanitatis Radio.